Bueno, pues ya le he dado a grabar, ¿vale? Así que si os parece vamos empezando y si se va incorporando gente, pues eh, ya la voy admitiendo. Bueno, pues hoy es nuestra última sesión del curso. Entonces, antes de empezar un poco lo que es con la sesión, que hoy vamos a hablar de, bueno, del lenguaje inclusivo y demás, bueno, pues como he recibido más dudas, tema de los diplomas y demás, bueno, pues vuelvo a repetirlo, ¿vale? El otro día os mandé además un cuestionario. El cuestionario de autoevaluación, o sea, un cuestionario de evaluación del curso, que creo que lo habréis recibido. Si alguien no lo ha recibido, pues que me lo digáis y se lo hago llegar. No hace falta que me lo mandéis a mí. Si me lo mandáis a mí, pues yo lo dirijo, pero os dejo otra vez escrito el correo al que hay que mandarlo, ¿vale? Formativa, g, arroba, arroba. Vale, los cuestionarios de evaluación del curso tenéis que remitirlos a esa dirección, que es a la dirección a la que tenéis que enviar las actividades que no se pueden hacer automáticamente en la plataforma. ¿Vale? Que eso, bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, pero bueno, por si acaso, como veo que sigue habiendo dudas y gente que se ha conectado al curso más tarde, pues el cuestionario que os envié yo y las actividades a esa dirección de correo. Los test y demás, que sé que ha habido otra vez cuestiones en los foros, si a alguien le desaparece lo que ha escrito, le desaparecen las soluciones, no os preocupéis, es que se pueden hacer todas las veces que se quieran, ¿vale? Dudas que tengáis, como ya es la última sesión que tenemos presencial, dudas que tengáis en relación con el curso, los diplomas, cuando se acabe todo el curso se os emiten, ¿vale? No se genera automáticamente por la plataforma ni nada. Una vez que termine el curso, desde Mutare os los harán llegar uno a uno. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de alguna del curso, de los diplomas, de las actividades? Ya sabéis que las actividades son obligatorias, ¿vale? Para obtener el certificado de haber realizado el curso, las actividades sí son obligatorias y el haber participado en los foros también. Así que estáis a tiempo, ¿vale? Si alguien no ha participado todavía, que se queda registrado. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, en cualquier caso, si os surgen dudas, tenéis esa dirección de correo, tenéis los foros y tenéis también, bueno, mi dirección de correo, que bueno, de hecho alguna compañera me ha escrito y me ha llamado también, así que bueno, pues os ponéis en contacto conmigo y sin ningún problema. Entonces, bueno, hoy ya en la última sesión queda la parte de lo que es la unidad 3 del curso. Y bueno, lo vamos a destinar esta hora que tenemos por delante, bueno, pues a hablar un poco de la importancia del lenguaje inclusivo, ¿vale? A ver, hay gente que llega un poco a esta sesión, ¿no? Hay gente que tiene curiosidad y hay gente que viene, eh, sigo admitiendo gente, perdonad. Un poco, bueno, pues hay veces que como un poco cansados, ¿no? De más otra vez hablar del tema del lenguaje inclusivo y demás. Entonces, bueno, esto no es cuestión de que yo os diga cómo tenéis que hablar en vuestra casa, en vuestra familia, no se trata de eso, ¿vale? Se trata bueno, no es cuestión ni de ideologías ni nada por el estilo. Simplemente que dado que trabajáis en ayuntamientos y os dirigís, tenéis un contacto directo con la ciudadanía y, bueno, la idea es tener herramientas, ¿no? Que a la hora de elaborar
documentos, correos, carteles, o sea, todo tipo de trámites que salgan del ayuntamiento, pues la idea es que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, se entiendan mejor y además que hay una cosa que es muy importante, o sea, que esto no es, no, yo no os cuento una opinión personal mía, o sea, a ver, sigo admitiendo gente. Em, a ver, que esto es que la administración pública española ya tiene obligaciones legales en materia de igualdad y comunicación no sexista, ¿no? Que entiendo que lo sabéis. Y bueno, como personal del ayuntamiento, lo que hay que hacer es cumplir con esas obligaciones en materia de igualdad y materializarlas, ¿no? Entonces, se trata un poco de, bueno, tampoco es cuestión de escribir frases ilegibles, no, es cuestión de no complicarse la vida, simplemente de tener una serie de recursos que a lo mejor pues no los habéis visto nunca o, o a lo mejor sí, ya según en algunos sitios me imagino que estarán más avanzados que en otros. Pero por ejemplo, ¿se os ocurre pensad en la última convocatoria, formulario que hayáis visto o una notificación, un formulario que hayáis puesto en marcha en vuestro ayuntamiento, que hayáis leído eh, y qué os habéis encontrado en ellos? ¿Qué os soléis encontrar en los formularios? ¿Soléis encontraros lenguaje inclusivo? ¿Soléis encontraros eh, siempre todo hecho hacia personas concretas? ¿Cómo los visualizáis? Podéis escribirlos si queréis en el chat. No se os ocurre ninguna. Bueno, vamos a ver. Si yo os voy a poner un ejemplo, y este es seguro que lo habéis visto en televisión, ¿vale? La huelga de médicos y enfermeras de la sanidad pública. ¿Qué nos viene a la cabeza? Esto es así, esto es algo real, ¿vale? ¿Qué os imagináis? A ver, que hay gente que veo que está escribiendo en el chat. Eso es. No hay enfermeros en España, efectivamente, ni médicas en España. Solo hay médicos. Además, todo el mundo yo creo que se hace esa imagen del señor con bata, ¿no? Señor con bata blanca y mujeres enfermeras. Eso, muy bien, Juan. Juan dice, pues que no hay ni enfermeros ni médicas o que no se ponen en huelga, efectivamente. Esto es el día a día de los telediarios en prime time, ¿eh? Las enfermeras de la sanidad pública, las enfermeras que emigran a Inglaterra a trabajar, los médicos. eh, ¿Escucháis a la gente decir médica en algún momento? Nadie. La gente no lo dice. ¿Son médicos? Siempre, efectivamente, son. Cuando se habla de gente que ha estudiado medicina, son médicos. Médicas, ¿no? ¿Doctoras? Sí, está más extendido. Eso sí. No, no, doctor y doctora, sí. Pero cuando se habla del personal de enfermería, eh,
son solo enfermeras. ¿Y a qué creéis que se debe? Creo que la gente, o sea, no es, no se hace, o sea, realmente esto no es ni maldad ni un machismo consciente. O sea, realmente lo hacemos porque durante muchos años, ¿no? Se ha asociado, o sea, la lengua ha asociado diferentes roles con ciertos géneros, ¿no? Y de ahí tiramos, de lo que tenemos incorporado, ¿no? Entonces, al final, ¿es importante el lenguaje? Pues sí, claro que es importante. El lenguaje no describe el mundo, ¿no? De forma neutra. O sea, lo interpreta y nos lo devuelve con toda esa carga de sesgos incorporados que hace que hablemos así, que ni nos demos cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, Sonia, gracias, dice mejor personal sanitario, ¿no? Lo dices personal sanitario, está perfecto. No nos hemos vuelto locos, no nos hemos roto la cabeza, no hemos creado 7.000 frases, ¿no? Que es lo que te dicen, no, es que claro, desdoblas el lenguaje. No, no, esto no es un desdoblamiento, es utilizar otro tipo de lenguaje, ¿vale? Simplemente que abarque, que no haya que utilizar el masculino genérico, que es muy curioso, porque cuando la gente te dice, es que el masculino genérico de toda la vida ha abarcado todo, ¿no? Es que mira cómo sois, que el masculino genérico, yo siempre pongo el ejemplo de las enfermeras. Digo, ahí no, ¿eh? Digo, eso ahí no abarca nada. Y claro que hay enfermeros, ¿no? Pero digamos que hay ciertos roles que están asignados a determinadas profesiones y de ahí es muy difícil salir, ¿no? Yo me he encontrado con mujeres que ellas mismas te dicen, es que yo soy ingeniero, ¿no? Ingeniero y arquitecto es un clásico. Y yo siempre digo, ingeniero, serás ingeniera. No, no, soy ingeniero. Y entiendo que lo que ocurre es que en un mundo tan masculinizado como el de la gente que estudia ingeniería, las mujeres querían hacer como, oye, que yo soy ingeniero, ¿no? Que yo también estoy aquí. No, no, estás aquí, has estudiado ingeniería, eres ingeniera, igual de válido, ¿vale? Pero que parecía que el término ingeniera no valía, ¿no? Esto a día de hoy, yo cuando doy los cursos siempre hay ingenieras que se autodeterminan, o sea, ellas mismas se autodenominan ingenieros muy, muy, muy orgullosas. Soy ingeniero, la directora del colegio de mis hijos se define, o sea, cuando se presentó dijo soy físico y a nadie a mi alrededor le llamó la atención, ¿eh? Yo dije, ¿qué ha dicho? Digo, dice que es físico. Digo, madre mía, dicen, sí, menuda carrera. Digo, pues si yo estudié matemáticas. Si no lo digo por eso, lo digo porque será física, ¿no? Pero bueno, es como para, oye, que yo estoy aquí, que soy igual, ¿no? Soy, como yo estudio ingeniería y también, pues soy ingeniero, no, eres ingeniera, ¿vale? Que no es es que cuando existe masculino, femenino y neutro, ¿no? Entonces digo, ingeniero no es una palabra neutra, tiene masculino y tiene femenino, ¿no? Entonces es cuestión de efectivamente, el lenguaje. Pues eso, nos devuelve nuestros sesgos y se nota cuando hablamos. Y bueno, una cosa es como hablamos cada uno, ¿no? Cada una en nuestra casa y otra cosa es en el puesto de trabajo que desempeñamos, ¿no? Entonces, la idea es mm, que no es lo mismo cuando estás, pues eso, en un bar con tus amigos, con tus amigas, ¿no? Cuando hablas en tu casa o cuando se redacta una resolución, ¿vale? Cuando haces un cartel. Entonces, ya no sois Juan, Sonia o Carlota, ¿no? Habla vuestro ayuntamiento. Entonces,
los ayuntamientos se dirigen a toda la ciudadanía, ¿no? Sin excepción. Hombres y mujeres y personas mayores y jóvenes y quienes tienen estudios y quien no, y quien domina el idioma y quien no, ¿no? Entonces, digamos que si estuviéramos en una empresa privada y quisiéramos hacer determinados, em, referirnos a determinados colectivos concretos, pues sería una cosa, pero en los ayuntamientos eso no ocurre, ¿vale? Entonces, la obligación es que el mensaje llegue, que se entienda y que nadie quede excluido, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando alguien da por hecho que una convocatoria es para hombres? Pues que de por sí se está excluyendo a la mitad de la población. No, no de forma agresiva, ¿no? Pero bueno, sí de forma sistemática. Entonces, eh, lo que os decía, que esto no es cuestión ni de ideología, hay un marco legal, ¿vale? Entonces esto no ni me lo he inventado yo ni la gente que habla de lenguaje inclusivo. O sea, la Ley Orgánica 3 barra 2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, bueno, pues lo establece ya de forma explícita, que los poderes públicos deben implantar un uso no sexista del lenguaje en el ámbito administrativo, ¿no? Y fomentarlo, digamos que en todas las relaciones sociales, culturales y artísticas. Y esto no es una recomendación de si te parece bien y si lo haces y si no, no lo haces, ¿no? Pues es una obligación recogida en una ley orgánica. Entonces no es a mí me apetece y es que no me gusta el lenguaje inclusivo. No, esto es una obligación legal, como otras que la gente no discute, que es muy curioso, que es que este tipo de cosas, eh, hay otras cosas que están escritas en leyes y nadie opina, pero de estas, pues todo el mundo opina, ¿no? Entonces, y luego, ya sin obviar los planes de igualdad o autonómicos o que haya en vuestros ayuntamientos que estén aprobados y que suelen incluir un compromiso expreso, ¿no? De la utilización del lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se redacta, como decíamos el otro día, ¿no? Con perspectiva de género? Que no es lo que os digo, que no es activismo, que no es ideología, que estoy cumpliendo un marco normativo, ¿no? Propio y ya está. Entonces, son indicaciones que no nos podemos saltar. Os lo digo porque muchas veces luego se le da la vuelta, ¿no? A esto y siempre parece que la persona que utiliza el lenguaje inclusivo, bueno, pues es, hombre, con lo fácil que es y siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no hay que justificarlo. Esto es la norma. Si no la quieres utilizar, entonces eso es lo que habría que justificar, ¿no? ¿Por qué no lo utilizas? Pero eh, no tengo que justificar que estoy cumpliendo una ley. Es algo como, a mí me parece como muy obvio. Entonces, pero bueno, más allá de la ley, ¿no? Vamos ya más allá de eso, que es algo más que evidente, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando hay una comunicación institucional y se confunde o se excluye a un determinado colectivo que recibe esa comunicación, ¿no? Supongamos que hacemos una convocatoria de ayudas, ¿no? Algo muy habitual en los ayuntamientos. Una convocatoria de ayudas redactada toda en masculino, ¿no? Entonces, leemos en un formulario, por eso os preguntaba al principio si recordabais algún formulario, el solicitante, ¿no? Yo me he encontrado el solicitante y su esposa, así. Entonces, ¿a quién deja fuera? ¿No? Eso puede dejar fuera a familias que no encajan en ese molde, ¿no? El solicitante es un hombre y su mujer, ¿no? Entonces, no sé si os habéis encontrado algún tipo de formulario así. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no se siente interpelada, ¿no? En un tipo de ayuda? Bueno, pues que no la solicita directamente. No lo solicita, no participa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando una ayuda que se crea para que la gente la solicite no se pide? Pues que no cumple su función, ¿no? Entonces, una convocatoria dirigida a hombres y a mujeres que hablan solo en masculino, pero resulta que no se presentan mujeres, pues digamos que ha fracasado absolutamente, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, la perspectiva de género, en este caso en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que no es un adorno, es una cuestión de eficacia, ¿no? De la propia política pública. Entonces, otro ejemplo, bueno, como cuando he dado cursos y demás, la gente pues te saca como ayudas o te envía, mira lo que me he encontrado, ¿no? Pues yo he visto esto en mi ayuntamiento. El caso de una convocatoria de subvenciones y el título era Ayudas al emprendedor local. Si leéis ayudas al emprendedor local, directamente, ¿qué visualizáis, no? Y en todo el texto de la convocatoria era el solicitante, el beneficiario, el titular del proyecto, ¿vale? ¿Creéis que habría muchas mujeres que se presentarían a esas ayudas? Pues ya os digo yo que no. Y además, si vierais el folleto en el cual las fotos eran dos hombres jóvenes, ¿vale? Eran dos hombres jóvenes en una oficina así como muy moderna y tal, señalando una pantalla, ¿vale? Si te parabas a leer bien la convocatoria está abierta a todo tipo de personas, ¿vale? Cualquier persona. Si solo te quedabas, o sea, veías el folleto directamente te autoexcluías, ¿vale? Porque parecía que era para hombres jóvenes emprendedores, tal cual. Y luego, seguro que cuando llegan las reuniones de evaluación, dice que, vaya, qué pocas mujeres emprendedoras hay, si es que no hay. Mira, hemos sacado ayudas y la gente no se presenta. Hombre, es raro, ¿no? Si tú sacas una convocatoria en la que aparecen dos hombres, hablas en masculino, el dibujo es en masculino, pues atrae a hombres, ¿no? Y sobre todo, además, hombres jóvenes, porque claro, los emprendedores son todos jóvenes. Entonces, a raíz de esto, o sea, nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos un programa que se llama el programa de emprendimiento, ¿no? Programa de emprendimiento en igualdad. Y es muy curioso porque, claro, se presentan las empresas y demás. Y este año ha sido muy curioso, concretamente, porque una de las empresas que se ha presentado, yo digo, de verdad que digo, ¿saben a dónde se han presentado? Presentas a un concurso, ¿no? A un pliego de un programa de la Comunidad de Madrid y demás, y entonces o sea, es que era exactamente lo mismo, un chico joven, ¿no? Ser emprendedor era un chico joven, todo en masculino, todo... ser emprendedor tiene su grandeza, no me acuerdo cómo era. Yo cuando lo abrimos dije, ¿en serio? ¿Serio te estás presentando a un programa de emprendimiento de la Dirección General de la Mujer? Digo, o se lo habéis dado al becario y no, de turno, ¿no? Que entiendo que es un chico, digo becario, porque si no, tú no haces ese cartel de un hombre, digo, o no os habéis leído el pliego, ¿no? Ni los requisitos del programa, ni... Pues así era, así era. Entonces, eh, si en las ayudas al emprendedor local, que se llamaba en este caso que os digo también de un ayuntamiento, fuera ayudas al emprendimiento,
¿no? Que tampoco hay que romperse mucho la cabeza. O ayudas a personas emprendedoras, ¿no? Y equilibras un poco las fotos, ya no es un chico joven, ¿no? O sea, revisas el texto, revisas un poco la estética, ¿no? Entonces a lo mejor llega más gente. ¿Entendéis un poco lo que os digo? Que tampoco es, es un poco lo que hablábamos también el otro día de la perspectiva de género. A lo mejor es que la persona que lo hace ni siquiera ha caído, porque tiene tan interiorizado el masculino en su lenguaje que lo ve normal, ¿no? Entonces, eh, de- y hay una cosa además que se pierde en todo esto, ¿no? Detrás de cada subvención, detrás de cada documento, ¿no? Pues hay personas concretas. Entonces, si tú sacas una ayuda pues ayudas al emprendimiento o demás, pues hay gente que no entiende, ¿no? Por qué se habla en masculino cuando tú eres una mujer, ¿no? ¿Por qué estas ayudas pone para el beneficiario y su esposa? Y dices, anda, pues si yo soy viuda, ¿no? Y soy la cabeza de familia, ¿no? Entonces, cuando te quieres presentar a un curso de formación y el curso de formación está dirigido a desempleados, ¿no? Que podría ser más fácil a personas desempleadas, ¿no? Entonces, y lo digo al revés también, o sea, yo he visto padres que van a la escuela infantil a pedir información y en el folleto solo aparecen madres. ¿En serio? O sea, queremos incluir a los hombres en temas de eh, mm, coeducación, corresponsabilidad y al final solo aparecen las madres, ¿no? Pues al final es que los estás excluyendo a ellos. Entonces, eh, al final la inclusión del lenguaje, digamos que no es abstracta, ¿no? Entonces, siempre hay gente a la que se está dejando fuera. Entonces, eh, mm, esto lo que os decía al principio, ¿no? En un bar, en una cena con colegas, vale. En una institución pública, no hay cabida, ¿no? Entonces, em, digamos que es muy importante tener los conceptos claros, ¿no? Que además los hemos ido viendo a lo largo del curso. eh, para entender bien cómo elaboramos los documentos que salen desde nuestras instituciones, ¿no? Muy importante distinguir en vuestro trabajo sexo y género. Ya sabemos que sexo se refiere a las características biológicas, ¿no? Con las que se nacen, ¿vale? Y el género, bueno, pues el conjunto de roles, comportamientos, ¿no? Expectativas que tenemos en relación con las personas en función de ese sexo, ¿no? Vamos, lo que viene siendo que lo que espera la gente de ti por ser una chica o por ser un chico, ¿no? Que eso al final lo construye un poco, o sea, lo construye la sociedad y la cultura. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? ¿No? En el marco de lo que estamos hablando de los formularios, de los carteles, de los documentos, porque cuando redactamos no estamos describiendo sexo, es que estamos reforzando roles de género, ¿vale? No sé si entendéis bien. O sea, si tú en un folleto sobre conciliación, lo que os decía antes, ¿no? En una guardería sobre conciliación con vida familiar y laboral, siempre aparece la foto de una madre con un bebé, ¿no? Porque la maternidad está vinculada siempre, solo parece que los padres no son padres, pues ahí estamos transmitiendo un mensaje, ¿no? Sobre quién debe cuidar. Es que la maternidad es cosa de madres, ¿no? Pero que te encuentras a muchas madres que todavía te dicen eso, que la madre es la madre. Entonces,
Si en una guía, lo que os decía, si en una guía de emprendimiento, pues siempre tenemos a un empresario con un traje, ¿no? Al final reforzamos eso. Busco una imagen y pongo esta imagen de el emprendedor es un hombre con traje. Entonces, el lenguaje, tanto el lenguaje como las imágenes, fijan roles, ¿no? Entonces, hay un momento en el que, bueno, pues los roles se pueden ampliar, ¿vale? Entonces es muy importante ahora cuando veáis carteles, ¿no? Eso es como cuando se ven los juguetes de los catálogos de Navidad, ¿no? De las cocinitas, eh, y las niñas juegan con las cocinitas y los niños con los talleres de coches, ¿no? O sea, es un poco, ¿qué dices? Esto desde pequeño ya nos lo vamos encontrando. Em, Escribe, José, para un momento porque escribe en el chat una pregunta. ¿Por qué no es obligatorio que todo lo que saca una administración deba tener el OK de igualdad? Ah, pues eso me gustaría a mí saber. Esa pregunta, esa pregunta me la hace a mí mucho mi marido. Dice, pero vosotras no os revisáis. Digo, pues no. Hay muy buena predisposición por parte del personal de las administraciones, pero solo con buena voluntad y como siempre con muchas prisas. Muchas veces se mete la pata. Una palabra, una foto, es muy fácil meter la pata. Facilísimo. Lo tienes interiorizado, pero has metido la pata porque no eres un profesional de igualdad. Efectivamente, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Si os acordáis, yo creo que no sé si fue en la primera sesión o en la segunda, ya me pierdo un poco, cuando decíamos la perspectiva de género, el tener interiorizado el concepto de igualdad no es crear una unidad de igualdad y que estén ahí. No, todo tendría que pasar porque es una política muy transversal, ¿no? No sirve de nada que haya una, llámalo X unidad, consejería, un organismo de igualdad si los presupuestos son todos, eh, no han pasado, digamos, ese filtro, ¿no? Entonces, claro que es fácil meter la pata, claro que sí, muchísimo, pero al final se mete la pata porque, bueno, porque aunque hay voluntad y eso con la gente que tiene buena voluntad y está y quiere hacerlo lo mejor posible, la gente que ni esto sí se le pasa por la cabeza, pues yo he visto cosas que digo, madre mía, el cartel. O sea, tremendo, tremendo. Los carteles de los campamentos de verano, eso si lo veis ahora, salís y los veis en los ayuntamientos, son niños jugando al fútbol. Niños, niños, ¿vale? Niños en masculino. No hay niños y niñas jugando al fútbol en una piscina, no. Entonces, efectivamente hay una obligación legal, pero bueno, teniendo en cuenta que hay gente que considera que el lenguaje inclusivo es una tontería, pues ya partiendo de ahí, pues hay gente que toma conciencia y lo interioriza y lo intenta aplicar de la mejor manera posible y y hay gente que, bueno, pues que no. Entonces, bueno, pues se siguen repitiendo, ¿no? Roles, con las campañas de conciliación, está claro, siempre son madres con niños, madres con carritos. Emprendimiento, lo que os digo, es que son muy típicos, ¿vale? Campamentos de verano, un clásico. Los niños, los niños en masculino jugando al fútbol. Entonces, bueno, pues simplemente ampliar un poco en la medida de lo posible en vuestros respectivos ámbitos oye, esto a lo mejor no está llegando a quien tiene que llegar, ¿no? Y una cosa que se confunde mucho, ¿no? Es, digamos, que hay que separar lo que es el sexismo social, ¿no? Que bueno, que ahí estamos en el reparto de tareas, la brecha salarial, ¿no? Eso está, digamos, más interiorizado, ¿no? Pero el sexismo lingüístico,
¿no? Que es el uso de la lengua de un modo que invisibiliza, ¿no? O estereotipa a las mujeres, que son cosas que son distintas, pero que están conectados, ¿no? Eh, Al final, si el lenguaje por sí solo no genera a lo mejor una desigualdad, ¿no? Pero lo normaliza, la normaliza, y entonces aparece como algo natural, ¿no? Entonces, obviamente, yo tengo muy claro que si yo digo, si aporto en los formularios o en los folletos, o si yo digo ciudadanía en vez de los ciudadanos, ya sé que eso no va a cambiar, no va a hacer que desaparezca la brecha salarial, ¿no? O sea, sería un poco absurdo pensar eso. Simplemente se trata de cuidar el lenguaje, ¿no? Porque descuidar el lenguaje al final genera un poco de incoherencia, ¿no? Con lo que la gente percibe. Entonces, digamos que no podemos intentar, o sea, ser una institución que se preocupa mucho por determinadas políticas, pero no se preocupa por cómo actúan, por el lenguaje que utilizan en sus formularios, en sus carteles, en sus convocatorias. Digamos que genera un poco de incoherencia, ¿no? Y luego llegamos a otro tema que es yo diría que este es el tema estrella, ¿no? El del masculino genérico, ¿no? Porque el masculino plural se ha utilizado siempre, ¿no? Esa frase de, pero si esto se ha utilizado siempre, ¿no? ¿Por qué vais a venir ahora? Os digo lo de vosotras, chicas de igualdad, que sois tan raras. Porque los alumnos incluyen alumnos y alumnas, ¿no? Claro, gramaticalmente, sí, sí, yo no te digo que eso sea incorrecto, ¿no? O sea, pero no es un problema de si esto es correcto gramaticalmente o no. Yo no estoy discutiendo eso. Yo digo que es un problema de percepción, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo os dijera los políticos europeos, pensad en nombres de políticos europeos, ¿no? Automáticamente diríais hombres, ¿no? No sé a cuánta gente aquí se le habrá ocurrido nombres de mujeres, ¿no? La inmensa mayoría va a decir nombres de hombres, en masculino, ¿vale? El masculino dice que sí que incluye a las mujeres, pero el cerebro de que lo escucha, no. Ahí las mujeres no se ven, ¿no? Entonces, ¿gramaticalmente están incluidas? Sí, gramaticalmente sí, pero mentalmente no lo están, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Entonces, digamos que esa es la trampa, que no es que esté mal, que yo no estoy diciendo que sea incorrecto, simplemente que te dice que lo incluye, pero en la mente no lo incluye, ¿vale? Si yo os digo los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Pues probablemente haya mujeres aquí que estén diciendo, no me doy por incluida, ¿no? Porque no soy un trabajador del ayuntamiento, soy una trabajadora, ¿vale? Entonces, ¿gramaticalmente es correcto? Sí, nadie está diciendo lo contrario. Es que la RAE dice que sí, a mí me parece fantástico, pero que no se está, que al final en la mente de la gente es otra cosa. Y ahí está la trampa, ¿vale? Esto es como lo de lo que hablábamos antes de los médicos y las enfermeras, ¿no? Yo digo los médicos, ¿no? Hay médicos y enfermeras y están fuera. No, en mi cabeza están todos. Bueno, eh, mm, todo, no. Entonces, cuando alguien dice es que es correcto, sí, gramaticalmente, sí. Nadie ha dicho lo contrario, ¿vale? Pero se trata, acá, las redes son casi todo hombres, claro, claro. Que es que al final, bueno, pues los hombres cuando ceden o tienen que ceder sus espacios, ¿no? Sus privilegios, pues no todos están conformes, ¿no? Ahora vamos a tener que hablar para estas mujeres y toda la vida se ha hecho así, ¿no? Entonces, lo mismo con la comunicación inclusiva, ¿no? Es que es economía del lenguaje, esto es un clásico también.
¿no? La economía del lenguaje, porque no vamos a estar poniendo los y las en cada frase, porque eso es para volverse, bueno, esto es cuestión de utilizar recursos, ¿vale? Si yo no hablo de alumnos, si hablo del alumnado, pues creo que ni estoy alargando la frase, ni haciéndola totalmente incomprensible, ¿no? Eh, se- Creo que se trata de hacer un lenguaje más inclusivo, más inteligente, más, eh, bueno, a mí me parece un lenguaje de más calidad, ¿no? El que llega a la gente y todo el mundo se siente incluido, que no el que deja a cierta parte de la población fuera. Entonces, no se trata ni de tener que duplicar ni reestructurar, se trata de, bueno, pues usar genéricos, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Cuando en el lenguaje administrativo inicialmente ponía el abajo firmante interesa, ¿no? Dices, ¿pero qué pone aquí? ¿No? Luego, usted solicita, ¿no? Entonces, cuando al principio son cosas que tenemos como muy arraigadas, eh, pero bueno, al final lo- el texto queda mejor, la gente lo entiende mejor, lo entiende a la primera y ya al final te acostumbras. Entonces, eso pasa exactamente, eso, digamos que es una curva de aprendizaje, ¿no? Al principio, bueno, pero en cuanto lo empiezas a utilizar, uno no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Tampoco, pero yo ahora cuando leo textos, ¿no? Y leo los alumnos, ¿no? Los profesores. Y eso que el profesor es como cuando los niños son chiquititos y las niñas, es muy curioso. Ahí sí son las maestras, ¿no? Las profesoras. Pero que al final, o sea, que cuidar el lenguaje, o sea, que no significa ni que te conviertas en el policía de nadie, ni que vayas corrigiendo a tus compañeros, ¿no? Ni que reescribas ya las leyes que ya están redactadas. Simplemente significa que en los documentos en los que vosotros y vosotras tengáis un poco de margen, ¿no? Bueno, pues que se elija la opción más inclusiva posible. O sea, que no es cuestión tampoco de ir persiguiendo al de al lado. Esto lo has escrito, porque al final eso genera el efecto contrario, ¿vale? Entonces la gente, lo digo yo por experiencia, que la gente se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que tengamos claro que cuando te dicen que el masculino genérico incluye todo, bueno, ¿vale? Gramaticalmente, sí. En la práctica, no. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un montón de sustantivos colectivos, ¿no? Y genéricos reales que se pueden utilizar, ¿no? Em, y la idea, o sea, que tampoco hace falta ahora ya, y me hago aquí mi chuleta de las 10 palabras que utilizar siempre, ¿no? Pero en cuestiones administrativas. Algo pues donde pone los ciudadanos, ¿no? Pues se utiliza la ciudadanía, yo creo que no pasa nada, nadie se siente que ha cambiado, ¿no? El mundo tampoco, pero bueno, ya se dirige a todo el mundo, ¿no? No a los ciudadanos. O sea, si hablas de los vecinos, pues existe el vecindario, ¿no? Es que al final tenemos un lenguaje muy rico que se puede utilizar. Si hablas de los trabajadores, ¿no? De una empresa, de un ayuntamiento, pues está la plantilla, está el personal, ¿no? Yo en el caso de los funcionarios, pues tenemos el funcionariado, ¿no? Tampoco, no creo que se desdoble, que las frases sean eternas, ni sean palabras inventadas, ni nada por el estilo, ¿no? Si tú convocas a los vecinos de un municipio a una reunión o convocas al vecindario, pues tampoco has cambiado nada, ¿no? En la frase, y la verdad es que queda bastante mejor. Cuando los trabajadores tienen que presentarse, bueno, pues el personal debe presentarse, bien.
Los jóvenes, bueno, esto es un clásico, ¿no? Los jóvenes interesados, bueno, pues la juventud, tampoco, vamos a ver que tampoco estoy inventando yo la rueda, ¿eh? Aquí con esto, que son 3 palabras. Los beneficiarios, pues las personas beneficiarias, ¿no? Los niños del colegio, bueno, pues es el alumnado. Los funcionarios, ¿no? Lo que os decía, el funcionariado, el profesorado. O sea, en el momento que incorporas 4 o 5, ¿vale? En tu listado de cosas de esto sale un poco ya solo, ¿vale? Luego hay otra cosa que ocurre, y esto pasa muy a menudo, que ponemos mucho énfasis en los primeros formularios que hacemos y demás, y lo tienes en cuenta al principio en todo, ¿no? Dirigido, pero se te va quedando y ya cuando llegas al final lees menos y si analizáis documentos al final vuelve a aparecer el masculino genérico, eso es un clásico, ¿vale? Pero bueno, son cosas que se van corrigiendo con el tiempo. Y otro recurso que a mí, aparte que me parece, bueno, inclusivo y elegante, me parece útil, ¿vale? Porque me parece más institucional y me parece que no tienes que cambiarlo cada vez que cambia la persona que ocupa el cargo. Es decir, el director del área firma la resolución, la dirección del área, ¿vale? El secretario, la secretaría, ¿no? Esto en las convocatorias es un clásico. El coordinador del proyecto presenta, bueno, pues la coordinación del proyecto, ¿no? O sea, cambiando por lo que es el director, o sea, ahí lo pones, la dirección, la coordinación, la secretaría. Cuando nombres al órgano, ¿no? Las vocalías, ¿no? El vocal. Bueno, el presidente, bueno, la persona que ostenta la presidencia, ¿vale? Nombra al órgano, no nombra a la persona que lo ocupa y además el documento no caduca cuando cambia la persona, ¿vale? Que eso es un clásico también. Ay, que ya no está fulanito, fulanita en el ayuntamiento, hay que cambiarlo porque ahora ponía... Bueno, pues si tú pones el órgano y no la persona, pues no lo tienes que cambiar, ¿vale? Entonces, otra forma fácil, porque claro, cuando la gente te plantea, es que si yo tengo estos formularios, ¿cómo los cambio? Porque yo tengo frases como el solicitante debe rellenar el formulario. Bueno, pues el formulario debe rellenarse y firmarse, es que no le veo la complicación, ¿no? Los interesados presentarán la solicitud, pues las solicitudes se presentarán antes de tanto, ¿no? El usuario puede consultar el expediente. Bueno, pues el expediente puede consultarse en la sede electrónica, ¿no? O sea, se reescribe, la centras un poco más en la acción o en el objeto más que en la persona. Además suelen salir más cortas y más claras, ¿vale? Entonces, otras preguntas muy clásicas. Los que cumplan los requisitos, bueno, pues quienes cumplan, ¿no? Todos los participantes, cada participante, ¿no? Que es que no es em, que no es cuestión de lo que os decía, de volverse loco, es que son recursos que son muy sencillos y en el momento que los incorporas en 3 o 4 cosas te salen solos, ¿vale? Digamos que el desdoblamiento de, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras, bueno, no está prohibido, ¿vale? Es así, pero a veces incluso se hace con intención, ¿no? De que se vea el papel de las mujeres allí, ¿vale? Pero lo que no, lo que ahí tenemos que evitar es que la gente lo vea como algo pesado o ilegible, ¿vale? Porque lo que tú puedes intentar, lo voy a meter el lenguaje inclusivo en todo, pues ya va a haber gente que te lo va a criticar. Entonces, si se acumula mucho los y las, ¿vale? O sea, es importante saber cuándo aporta visibilidad, ¿no? Y se utiliza de forma puntual, pero no es la mejor acción, ¿no? Los niños y las niñas y los profesores y las profesoras del colegio, pues al final esto en un
Si tú dices el alumnado y el profesorado, primero va a tener menos críticas, ya os lo garantizo, y efectivamente se hace menos pesado de leer. Y luego, el tema de que lo vemos a veces cuando se pone la X, ¿no? La arroba, niños, lo habéis visto, ¿no? Con una arroba detrás de la ñ. En vez de niños y niñas, pues niñas, o una X. Bueno, pues eso en cuestiones administrativas y formales, no. Para comunicación institucional, eso no procede, ¿vale? No. Y aparte, hay gente que no entiende ese tipo de lenguaje, ¿vale? Además, no son pronunciables, no son legibles. Cuando se pasan a lectura fácil o a documentos con gente para discapacidad visual se pierde, ¿vale? Y ahí eh, tú dices, lo estoy haciendo para ser inclusivo, ¿no? Inclusive me estoy dejando a gente, ¿no? Cuando lo paso. Entonces, bueno, esa parte, digamos que para cosas oficiales, no, ya pues su ámbito privado, pues obviamente pues podéis hacer lo que queráis, ¿no? Pero en temas oficiales, esa parte no. Bueno, pues cuando haces, ¿no? En las webs de los ayuntamientos, que yo me las encuentro a veces, bienvenida al portal del ayuntamiento, ¿no? Pues mm, le damos la bienvenida al portal del ayuntamiento. Punto. Elegante, no me rompo la cabeza, ¿vale? Entonces, simplemente hay que recordar, eh, estamos dando por hecho que quien lee esto es un hombre, ¿no? Pues si la respuesta es sí, hay margen de mejora, ¿vale? Entonces, ya hemos visto palabras genéricas, cuando en convocatorias personas se nombran los organismos, ¿vale? Por ejemplo, rellenen los datos del titular y del solicitante, pues de la persona titular. El empadronado las personas empadronadas, ¿no? Eso ayuda bastante. Las personas beneficiarias, las personas empadronadas, dirigida a los mayores, ¿no? A los mayores que viven solos, ¿no? Esa también es, bueno, por las personas mayores, ¿vale? O sea, el tema de añadir las personas delante. Eso también en cuestión de obras es muy clásico, ¿no? El proyecto debe ser firmado por el técnico competente, bueno, por personal técnico competente, ¿vale? El propietario, cuando hablas en temas de vivienda, el propietario del inmueble, bueno, pues la propiedad del inmueble, en temas de los monitores, bueno, pues el equipo de monitores y monitoras, ¿no? Inscripción abierta para todos los deportistas, bueno, pues para la afición, para la práctica deportiva, ¿no? Bueno, es que ahí os podéis encontrar con muchísimos ejemplos. Entonces, por hacer un poco de resumen, el masculino genérico, que sí, que la Real Academia nos dice que sí, totalmente sí. ¿Es correcto gramaticalmente? Sí. Pero bueno, la gramática permite muchísimas construcciones que no utilizamos porque son ilegibles, ¿no? Pues bueno, nosotros elegimos la comunicación más eficaz e inclusiva entre todas. Simplemente eso. No decimos ni que sea incorrecto ni nada por el estilo. Hemos visto que no hace los textos ni más feos, ni más largos, ni más farragosos. Y luego hay una cosa que también es muy curiosa, ¿no? Que te dicen, bueno, es que hay problemas mucho más importantes, ¿no? Que esto. O sea, si esto no es cuestión de elegir, ¿no? No es o lo uno o lo otro. O sea, que se cuide el lenguaje que se utiliza, no significa que haya que dejar el resto de cosas por delante. No hay que elegir entre arreglar el mundo o escribir un formulario correctamente, ¿no? Yo creo que el formulario se puede hacer bien y lo otro también. Y luego simplemente cuando te dicen, no, pues si la gente no se queja, no, claro, la gente no se queja porque, bueno, simplemente ves una subvención, no te sientes incluida, no,
no lo solicitas y ya está, no mandas un correo protesta, ¿no? Normalmente. Bueno, yo tengo una amiga que se queja por todo. Fue hasta la casa del ratón Pérez y la casita del ratón Pérez era lo más machista del mundo. Y era que la mujer del señor Pérez escribía, o sea, es que esperaba a- al ratón Pérez barriendo su casita mientras el ratón Pérez trabajaba. Bueno, pues mi amiga escribió a los de la casa del ratón Pérez diciendo que era machista absolutamente, ¿no? Y que en temas de educación, que es una cosa para menores y que estaba lleno de comentarios machistas, bueno, pues si ya vais a la casa del ratón Pérez ya está cambiado, ¿vale? Eso ya no es la mujer del señor Pérez espera barriendo su casita. Esto es así, esto es real. Entonces, bueno. ¿Qué pasa cuando los textos vienen de arriba y ya vienen hechos y no se pueden tocar? Pues tampoco nos vamos a matar con nadie, pues si no se pueden, no se puede. Esto es en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? Eh, y ya os digo que el cambio no se hace de la noche a la mañana, ya todo es inclusivo. Bueno, es simplemente mirarlo todo con las imágenes, los materiales, ¿no? Con otros ojos y simplemente, bueno, pues cuando veis un masculino genérico, cuando veáis ciertas frases, ciertos formularios en los que vosotros, obviamente cuando no tenemos margen para hacer algo, pues poco podemos hacer, pero seguro que en vuestros ámbitos sí que tenéis alguna opción, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente un poco eso, ¿no? Que lo miréis con otros ojos y le deis una pensada. No sé si tenéis alguna duda, alguna de esto, de alguna otra cosa, gente que se ha incorporado más tarde, alguna duda del curso en sí, que hoy es el último día ya que nos vemos. Nada. Veo que hay gente que está escribiendo. Bueno, la gente que no ha que no ha rellenado todavía el cuestionario. ¿Cuándo es el último día para entregar los trabajos? Mm, voy a decir que lo pongan en el foro porque yo creo que es una fecha, pero no os la quiero decir yo. No vaya a ser que meta la pata, ¿vale? Lo ponemos ahora en el foro, ¿vale? La fecha límite para entregar los trabajos y el cuestionario de evaluación, pues también, ¿vale? Habéis preguntado varias personas lo mismo, hasta cuándo podemos remitir las tareas? Lo ponemos en el foro, ¿vale? Para que lo veáis de último día para entregar los trabajos. Si no si veis que pasan unos días y no está en el foro, aunque yo voy a escribir ahora, pues me escribís un correo y os lo digo yo, ¿vale? Pero vamos, que no hay problema tampoco con eso, ¿vale? Y a ver, que estoy aquí esperando porque veo que hay gente que está escribiendo. Alejandra y Manuela están escribiendo en el chat. Pero bueno, toda esta semana la tenéis. La actividad 3 tiene mucho que ver con la charla de hoy. En mi caso, escogí una noticia de mi ayuntamiento y hasta yo misma me sorprendí. Sí, claro, esa es un poco la idea, ¿no? Que de todos los detalles que pasamos por alto. Sí, probablemente ahora cuando empecéis a ver cosas, veáis cosas que a lo mejor en las que no habéis caído. Mm, yo como repito esto mucho en mis círculos y demás, pues ya, sí, la gente, mira lo que he visto, no me había fijado, pero mira lo que han puesto en mi empresa, pero mira, digo, claro, sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso, que mira, Alejandra, me alegra si simplemente pues ya identificáis cosas que antes no identificabais, oye, pues nos damos por satisfechas aquí en el curso.
Estoy esperando porque Alejandra está escribiendo, porque yo veo que está escribiendo, que me imagino que lo veréis. Ah, que dice que cuando se alargan mucho frases o aclaran constantemente el femenino, pierdo la atención de la frase. A lo mejor es la falta de costumbre. Bueno, la falta de costumbre y también que hay veces que no se tienen recursos, se quiere utilizar el lenguaje inclusivo, se carece de recursos y entonces se hace que el texto se convierta en algo muy farragoso. Es como cuando pones las X, las arrobas, ¿no? Y dices, "Puf, madre mía, aquí lo han querido hacer muy inclusivo y ahí ha sido peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Cuando vemos que es peor, mm, que dices falta de recursos, al final es, bueno, pues eso se trata un poco, ¿no? De cuando ya vas interiorizando determinados conceptos. Efectivamente, si un texto inclusivo está bien redactado, ni te das cuenta. Efectivamente. Nada chirría, no te parece forzado, pero va calando en tu cabeza, ¿no? Ahí está, ahí bien, bien estructurado. Cuando no, pues eso, dices, ¡puf! Aquí lo he metido con calzador, efectivamente. Entonces, bueno, pues trabajando en un ayuntamiento, pues creo que tenéis que tener recursos suficientes como para, sin hacer un máster en lenguaje inclusivo, pues bueno, son cuatro matices que hemos ido viendo que hacen que al final que no se pierda la atención de la frase, como decía Alejandra, ni nada por el estilo. Sí, eso se ha cambiado, efectivamente, el Colegio de la Abogacía de Barcelona, eso se ha cambiado también en los nombres de los colegios. Eso es, el colegio de psicología, porque normalmente era el colegio de psicólogos, el ilustre colegio de abogados, y no es nada, daos cuenta que no es nada loco. O sea, el colegio de abogacía de Barcelona, ¿no? Pues perfecto. El ilustre colegio de abogados, eso es. eh, los colegios están todos así, ¿eh? Tienen todos un masculino genérico muy grande, muy grande. Y hay muchos reticentes a cambiarlo, también os lo digo. Ah, el de Tenerife se sigue llamando abogados. Claro, es que no lo quieren cambiar. Hay gente que te dice que no lo va a cambiar. Sí, sí, yo me he encontrado con el de psicología. Sí. Entonces, bueno, es muy curioso, el de trabajadores sociales, ¿no? La mayoría son mujeres, pero son trabajadores sociales. Entonces, bueno, os iréis encontrando y ahora probablemente más con ejemplos bueno, pues ¿podemos cambiar el nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife? Pues no, no podemos cambiarlo. ¿Podemos hacer algo en el marco de vuestros ámbitos? Pues seguro que sí. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Al final, si entre todo el personal que trabaja en un ayuntamiento tiene interiorizado esto, pues al final todo lo que emana de ese ayuntamiento, pues tendrá perspectiva de género y lenguaje inclusivo, ¿no? Es un poco de esfuerzo, si no, pues imposible. Pero sí, muchas gracias, Alejandra, por el ejemplo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Os dejo colgada la sesión, aunque me imagino que vosotros ya la habéis visto, no os la vais a volver a ver, pero bueno, si tenéis que consultar algo, pues se queda grabada en la plataforma y pregunto al profesorado que lleva el tema de las actividades el día que tenéis y lo colgamos en el foro, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nada, espero que os haya gustado el curso y que lo aprovechéis si no lo habéis terminado y que lo aprobéis todos y todas y os den vuestros certificados. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, chao.